Raúl Bertoni porque hay otro Mario Bertoni que es uno de los hijos que usa el mismo, usamos el mismo nombre a veces, con los primeros nombres y apellidos. Mario Raúl es el mismo, Bertoni. Bueno, yo me recibí en la UBA en diciembre del 69, estando ya radicado en Viedma. Yo arranqué en este tema siendo estudiante de arquitectura en ese programa municipal que había exclusivamente de un grupo de arquitectos dedicados por primera vez como grupo y dedicado específicamente a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Yo me integré a ese grupo aproximadamente de haber sido por los años 64, por ahí. En aquella época ese programa estaba organizado con varios arquitectos, casi uno por hospital, con el acompañamiento de un técnico, estudiante avanzado de arquitectura, digamos. Bueno, ahí empecé y desde esa época del 64 hasta hoy, podríamos decir, no dejé nunca de trabajar en este tema de la arquitectura de los hospitales. Un poco empecé por casualidad siendo estudiante y después, bueno, después me gustó mucho el tema y seguí por todos los pasos que me llevó la vida, trabajando siempre en estos temas. De allí nace el programa. Se va de la Municipalidad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, se va a la Nación. En la época que estábamos hablando, de Mondet había sido uno de los creadores como secretario de Salud del municipio, después pasa como un importante cargo en la Nación, en el Ministerio de Salud de la Nación, y organizan el Plan Nacional de Arquitectura Hospitalaria, así que tiene el título largo que sale en la revista Suma. Y fue de esa organización nacional del programa, fue el puntapié para que se dispersara, digamos, por todo el país a través de la creación de las coordinaciones regionales, sanitarias regionales, todas las especialidades que contenían desde el punto de vista de salud las coordinaciones sanitarias, porque no era, yo hablo solamente del tema de arquitectura, pero no era solamente arquitectura, obviamente había de varias especialidades en las coordinaciones, de especialidades médicas, había, y las puedo nombrar con nombre y apellido, de la primera tanda de profesionales que se organizó la coordinación regional del Comahue, la sanitaria del Comahue. El médico que organizó el equipo fue un médico que se llamaba Carlos García. Carlos García fue el que organizó el primer grupo de trabajo de profesionales de la Coordinación Sanitaria del Comahue con asiento en Neuquén Capital. Él estuvo reclutando gente en varios lugares para poder armar el equipo, pero fue el primero, sí que lo armó. Y en ese equipo estaban, como médicos, estaba Néstor Perrone, Elsa Moreno. A Néstor Perrone lo trajo de Viedma. En la década del 60, nosotros, hablo nosotros por mi esposa y por mí, porque los dos trabajamos juntos siempre en este tema. Nos trasladamos a Viedma en el año 1967, estando Aldo Neri
autoridad máxima del Consejo, porque Río Negro siempre tuvo un Consejo de Salud, no tuvo ministerio ni su secretaría, sino tuvo un Consejo Provincial de Salud. Bueno, el presidente del Consejo en esa época fue Galdoneri, y el que lo secundaba en una parte importante también de la jerarquía, digamos, del Consejo era Néstor Perrone, que los dos médicos, tanto Neri como Perrone, vinieron de un hospital de la provincia de Río Negro, de un hospital muy pequeño de la línea sur de la provincia de Río Negro, de los Menucos. Y tanto fue la tarea que sobre todo hizo Néstor Perrone como director de ese hospitalito rural, que no hace mucho tiempo la gente de los Menucos le puso el nombre de Néstor Perrone al Hospital de los Menucos. Cuando nosotros llegamos en esa época, en el 67, yo no había terminado todavía la facultad, mi esposa sí era arquitecta, y ella fue designada por el Programa Nacional, designada como arquitecta responsable del área de arquitectura hospitalaria de la provincia de Río Negro, en la provincia de Río Negro, en la ciudad capital, en Viedma. ¿Por qué? Porque las coordinaciones regionales estaban formadas por todas las provincias que conformaban esa región. Y la región del Comahue estaba formada por Neuquén, Río Negro, La Pampa y 11 partidos de la provincia de Buenos Aires. Cada uno, en esa época, cada uno de las provincias, aparte de la cabecera, que estaba en Neuquén capital, la cabecera de la coordinación sanitaria, y en esa época que recién se estaba organizando, todavía no estaba completada la organización de la coordinación general de todo el equipo, pero sí había una coordinadora de arquitectura regional que estaba en Neuquén, que era la arquitecta Olga Kneibel, con K, empezaba K, N-B-A-L, Kneibel. Olga era la jefa regional de toda el área de arquitectura, donde en cada provincia, ya en esa época, que serían los fines de los años 60, había un arquitecto por provincia. Y el arquitecto, en este caso la arquitecta por la provincia de Río Negro, era Liliana Montes Lefort, que era mi esposa. Yo la había acompañado en la contratación de ir como familia, que ya teníamos 2 hijos, a Viedma, a vivir de Buenos Aires a Viedma. Yo fui parte del equipo que me ocupé como técnico de todo el área de la Patagonia, no solo de Río Negro, sino viajaba también a Chubut, Santa Cruz, bueno, a visitar hospitales. Allí conocí en Comodoro Rivadavia a un médico pediatra en aquella época que estaba trabajando en el hospital de Comodoro Rivadavia, una estructura que estaba sin terminar. Estaba la estructura de hormigón de varios pisos, pero habían terminado un piso nada más. Un médico que después fue muy importante porque fue uno de los directores, de los primeros directores del Garrahan en Buenos Aires, el doctor Dalbó, que antes de ir a Buenos Aires pasó por Viedma y fue en un momento presidente del Consejo de Salud de Viedma, el doctor Dalbó. Bueno, estábamos por ahí por los fines del 60, que habíamos aterrizado en Viedma. Y en Viedma se dio una casualidad no tan casual, sino más bien causal, de juntarnos un grupo donde después pasamos en grupo a formar parte del equipo de la Regional del Comahue en Neuquén, de ese equipo que estuvo organizando el doctor Carlos García, que fue a Viedma
a recuperar varios de los que estábamos ahí trabajando para organizar después parte del personal de la coordinación regional del Comahue. Entre ellos, Néstor Perrone lo llevó para Neuquén, Elizabeth Christiansen, que era una técnica en estadísticas, Aníbal Franco, que era veterinario, estaba en Viedma, lo llevó también para la coordinación sanitaria. O sea, vayan anotando las especialidades que había en la coordinación. A la arquitecta Montes Lefort, y en ese momento, ya en enero del 70, yo me había recibido en diciembre, ya era arquitecto en enero, cuando fuimos todos a Neuquén a formar parte del equipo de la Coordinación Sanitaria Regional del Comahue. ¿Qué edad tenía usted? Y yo nací en el 38, al 70, 32. 32 años, ¿no? Sí. 31, si era 31, recibido en el 69. Recibido en el 69 y llegado a Viedma con el título, porque fue en diciembre del 79, ahí ya cuando pasamos y decidimos irnos a Neuquén, que nos reclutó Carlos García, ya como matrimonio, arquitectos los dos, nos fuimos en enero del 70, llegamos a Neuquén, los primeros días de enero del 70. Así que ya ahí en la coordinación, ya después se completó con Elsa Moreno, que vino de Tucumán, que también la reclutó Carlos García, Alicia Gilone, una psiquiatra, fíjate, una psiquiatra, había una dietista, no me puedo acordar ahora el apellido, otro médico, Julio Rabi, que ya estaba en uno de los hospitales de Río Negro y pasó a la coordinación de Neuquén, a la coordinación del Comahue. Y el equipo de arquitectura se sumó una arquitecta como la arquitecta Ana María Cabiasca, como arquitecta encargada de los hospitales de la provincia de Neuquén. A pesar de que todo el equipo estaba sentado en Neuquén, pero éramos regionales. Había un equipo que era regional, que era Montes Lefort, mi esposa, y yo, que era también ahí, dos dibujantes técnicos que conformábamos el equipo regional. Pero además estaba la arquitecta que era, digamos, la representante de toda la provincia de Neuquén, de los hospitales de la provincia de Neuquén, pero que trabajaba junto con nosotros. Es decir, nosotros como equipo regional apoyábamos a todos los arquitectos de todas las provincias que conformaban la región Comahue. Pero estábamos en la capital, así que nuestra carga mayor de trabajo a partir de enero del 70 siempre fue la provincia de Neuquén, obviamente por estar en Neuquén capital. ¿Y qué funciones tenía esta coordinación? La coordinación, las funciones era la de apoyar técnicamente a todas las provincias en distintas especialidades. Técnicamente, y en el caso específico de arquitectura y de las otras especialidades también, pero no te puedo contar cuáles eran, pero sí había también fondos nacionales que estaban coordinados por la coordinación regional en las distintas especialidades para colaborar con programas provinciales. Cada uno en su especialidad, ¿no? Desde psiquiatría hasta veterinaria, que era muy importante acá en la zona porque había unos problemas endémicos provocados por los animales, así que era importante también, más allá de los médicos, que había Perrone, Elsa Moreno, Julio Rabi y la psiquiatra. Pero en la planificación. Pero siempre apoyando programas de todas las provincias
y sobre todo en Neuquén, que era la sede, digamos, de la regional. Pero incluyendo también algunas obras de arquitectura, sobre todo en aquella época de remodelaciones, adecuaciones de arquitectura, con fondos nacionales que los coordinábamos con la provincia, con obras públicas de la provincia. Okay. En ese periodo de los 70, digamos, empezamos en enero, nosotros estuvimos como familia, hablo nosotros por la pareja de profesionales, de Liliana y mía, estuvimos hasta el año 77. En el año, hasta ahí trabajamos en la regional, incluyendo una tarea que me convocó la provincia. Yo trabajaba medio tiempo para la coordinación y medio tiempo le dediqué a un trabajo específico que me encargó la provincia de terminar el proyecto de una obra que estaba en ejecución en el Hospital Regional Neuquén, el Hospital Central, en el Castro Rendón, que se había comenzado una obra de estructura de hormigón sin tener proyecto de nada. Una obra de 5 pisos, en planta baja y 4 niveles más, 5 niveles que tiene. ¿Por qué? Porque allí había una internación común, digamos, una internación general de camas para mujeres. Había 2 galpones eran, con techo curvo, como los galpones, con, no me acuerdo si 20 o 25 camas de mujeres, y otro galpón de 20 o 25 camas para hombres. Eran las internaciones en ese momento del Hospital Castro Rendón. Uno de esos galpones se demolió, lo demolió Obras Públicas, y el ministro en ese momento de Obras Públicas, con todo el interés y los fondos para hacer una obra importante en el Castro Rendón, para cambiarle un poco la complejidad también del Castro Rendón, porque era de mediana complejidad en esa época, con varios pabellones aislados, unos entre sí, ¿no? Un sector que era de maternidad, lejos del otro sector donde estaba la guardia y consultorios generales. Se fueron haciendo por parte de la provincia algunas ampliaciones y remodelaciones hasta que llegamos nosotros, que después, supuestamente con un poco más de elementos de arquitectura hospitalaria del momento, de la época, podíamos aportar algunas mejoras en la organización técnica específica de la disciplina. Y en ese momento estaba en construcción, sin proyecto, lo que hoy es el famoso monobloc del Castro Rendón, que tiene 5 pisos terminados. Obviamente se terminaron, creo que por fines de los años 70, por ahí. Pero el proyecto de todo ese monobloc, la provincia me lo encargó a mí, trabajando ya con un equipo provincial en obras públicas de la provincia, para poder armar primero un programa de un edificio de 5 pisos que no se sabía qué iba a contener, y después seguir la estructura que ya estaba comenzada, que ya estaba contratada una empresa de La Plata que ya estaba construyendo la estructura de hormigón. Así que bueno, era como es actualmente el monobloc ese, que es un rectángulo que era el espacio donde se había demolido el galpón de internación, creo que era el de mujeres, donde se había hecho una estructura rectangular de hormigón de 5 pisos, como una caja de zapatos, digamos, ¿no? Y le hago una pregunta. ¿Cómo cambia el papel de la coordinación a partir de que asume Felipe Zapaga en el 70? Y muchísimo, porque de la coordinación él saca, porque fue así,
sacó 2 personas, primero una convocó, a Néstor Perrone, para que maneje la salud de la provincia, que en aquella época era una dirección general, para que se haga cargo de realizar un plan, porque el famoso discurso del 63 de Felipe Zapac marca muchas de las deficiencias del sistema de salud de la provincia. Entonces, para mejorar ese sistema, convoca en el 70 a Néstor Perrone, que trabajaba en la coordinación sanitaria. ¿Y por qué? Porque era un médico, Perrone, un médico sanitarista, digamos, lo que en aquella época se había formado como médico sanitarista, los planificadores de salud, digamos, ¿no? Y Néstor Perrone, como siempre trabajaron juntos con Elsa Moreno, se lleva también a Elsa Moreno para la provincia, para que trabajen en conjunto y proponerle a Felipe Zapac un plan de salud para la provincia. Por eso que los dos que estaban desde la coordinación trabajando en apoyo a la provincia, ya se fueron directamente a trabajar para la provincia, como, digamos, entre comillas, empleados provinciales, claro, a cargo de la formulación del plan de salud de la provincia. Y ahí estaba Del Vaz como ministro. Estaba Del Vaz como ministro. Como ministro era de Bienestar Social y Salud, creo que estaban integrados. Sí. No, Salud era una dirección general. Sí. Después, en esa gestión de Felipe Zapac y la gestión de Néstor y Elsa, elevaron la categoría de dirección general a subsecretaría. Y por decisión también del ministro, en ese caso Del Vaz, y del gobernador Zapac. Bueno, ahí arranca realmente el que después fue el famoso plan de salud de Neuquén. Y desde la coordinación y de arquitectura pudimos, además de muchas tareas de financiamiento, de obras de remodelaciones también, de algunos hospitales pequeños, porque había un programa ya en ejecución por parte, digamos, ejecutado el programa por parte de Néstor y Elsa, que había que acondicionar algunos lugares físicos. Bueno, y ahí estuvimos nosotros también apoyando, en algunos casos financieramente, por parte del Programa Nacional de Arquitectura, de Planeamiento Físico y Salud, y con el proyecto desde la coordinación. Y bueno, uno de los proyectos que se terminó fue el del Castro Rendón, que yo como parte también de la coordinación trabajé para la provincia, pero también trabajando en ambos, digamos, para ambos sentidos, para todos los hospitales y específicamente para dejar terminada la documentación, todo el proyecto del Castro Rendón, con todo el programa que se hizo, de todo lo que iba a ir en cada piso para poder hacer después una remodelación global en el Hospital Castro Rendón, que vivió de remodelaciones hasta el día de la fecha. Desde que se fundó hasta el día de la fecha, el Castro Rendón ha seguido con ampliaciones y remodelaciones permanentes. Bueno, nuestra actividad en la coordinación y vinculada al programa del año 70 llegó hasta el 77. Y en el 77 nosotros nos fuimos del país, nos fuimos a vivir a otro país lejano. Estuvimos en Argelia, primero 3 años, y después 3 años en México, hasta el 80 y fines del 82, casi el 83, fines del 82 en México. Y siempre, en todos los casos, los 6 años que estuvimos, digamos, en ese, que fue un exilio, estuvimos trabajando siempre con los hospitales. En Argelia trabajamos en el Ministerio de Salud, ambos los dos arquitectos, con mi esposa, para los hospitales argelinos.
donde había un aluvión de extranjeros en esa época, muchísimos latinoamericanos, obviamente, por la época que se vivía, había muchos uruguayos, muchísimos chilenos, era la época de la dictadura de Pinochet, y ni argentinos pocos. La mayor cantidad eran chilenos, había más de 1.000 chilenos, con un gobierno en el exilio, reconocido por el gobierno argelino, con un gobierno de chilenos en el exilio. Nosotros éramos muy pocos argentinos, 5 o 6 matrimonios argentinos nada más, y nos encontramos nosotros por nuestra cuenta. Trabajamos muy bien en el Ministerio de Salud y Argelia, y después de allí nos fuimos a México 3 años más, y trabajamos también en el sector salud en México, que descubrimos allí que México era uno de los países más avanzados en el mundo en el tema de la arquitectura hospitalaria. Y en México había varios sistemas de salud. Nosotros trabajamos siempre en los sistemas o de obras sociales o nacional en México. Y en Argelia nacional. Bueno, eso fue nuestro derrotero hasta el 82. En el 82 regresamos y volvimos a Neuquén, a fines del 82, en diciembre. Y volvimos a Neuquén y particularmente yo me volví a integrar al tema de hospitales del plan de salud de Neuquén. Le hago una pregunta. ¿De dónde venían, cuáles eran las influencias de esta corriente arquitectónica moderna en salud desde los años que usted venía trabajando desde los años 60? ¿Cuáles eran las influencias y cuáles eran los principales aportes o los principales cambios que implicaban? Y como generalmente nos ocurre a nosotros en nuestro país, siempre miramos hacia afuera. Es muy nuestro, ¿no? Muy nuestro. Si en otros países, y mirando siempre los países desarrollados, inventan algo, nosotros quizás rápidamente lo podemos llegar a copiar, sin tamizarlo demasiado, ¿no? Sin tamizarlo demasiado. Hicimos algunos esfuerzos de tamizar algunas ideas que venían del exterior, como por ejemplo la creación. En aquel momento estaba muy en boga en el área de arquitectura de los entrepisos técnicos. Los entrepisos técnicos apilados junto con los pisos de trabajo de los hospitales. Y en eso había hecho punta en Inglaterra un arquitecto, donde había llegado a la, digamos, para nosotros, a la exageración de hacer un entrepiso técnico entre todos los pisos de internación que tenía el edificio, que era de varios pisos. Entonces había un piso de trabajo sanitario, trabajo de salud, del equipo de salud, y un entrepiso técnico. El entrepiso técnico, después otro piso donde se atendía la salud y otro entrepiso técnico. ¿Qué eran los entrepisos técnicos? Donde estaba todo el equipamiento en general que se utilizaban en los pisos inferiores y las instalaciones técnicas que tienen los hospitales, a diferencia de cualquier otro edificio cualquiera. Digamos, como por ejemplo todos los gases medicinales que se utilizan, el aire comprimido, el oxígeno para las terapias y todo ese tipo de cosas. Estaban los equipos, el aire acondicionado, que ahí empezamos a trabajar muchísimo con el tema de la rigurosidad en el aire acondicionado y en la esterilización del aire, cosa que todavía no creo que se haya alcanzado demasiado en nuestros días, en nuestro país, a pesar de que en todos los últimos
las últimas edificaciones desde hace ya varios años, se tiene que considerar la esterilidad del aire como una cosa fundamental en los edificios de salud, ¿no? Pero en aquellas épocas, en los años entre 60, fines del 60 y del 70, empezaron a aparecer ese tipo de ideas. Nosotros las tomamos como ideas, la de los entrepisos técnicos. Como acá en la provincia, salvo el Castro Rendón, que es un edificio en altura, en general todos los hospitales y muchos de los hospitales nuevos que se hicieron después en la década del 80, eran de planta baja. Muchos de los hospitales nuevos que se hicieron en esa época eran de una sola planta, de planta baja, digamos. Y nosotros reinventamos en salud el entrepiso técnico por todos los pasillos de los hospitales que tenían planta baja. Entonces, la única planta superior que aparece en muchos de los edificios nuevos de hospitales de reemplazo, que en esa época se hicimos muchos, hicimos hospitales nuevos, empezamos en Cenillosa, Rincón de los Sauces, Junín, Plotier, Centenario. Eso fue de los donde yo ya participé mucho en esos, digamos, anteproyectos, que después pasaba a obras públicas para hacer la documentación definitiva para la licitación de la obra, pero ya incorporando la idea del entrepiso técnico. Y en los 70, cuando empieza... En los 70, nosotros hasta el 77. Pero en el 70, en sí. Ese momento que empieza el plan de salud. Sí. Y empiezan a construirse también en el interior pero muchos hospitales. No se construían hospitales nuevos. Se remodelaban, se reacondicionaban, pero en esos años, hasta donde nosotros estuvimos, hasta el 77, no se construían hospitales nuevos. No sé si salvo algún pequeñísimo hospital del interior, pero no sé si fue en la década del 70, pudo haber sido, no me acuerdo. Como nosotros, mientras nosotros estuvimos, no se construyó ningún hospital. Pero se remodelaban. Se remodelaban, se reacondicionaban, se acomodaban. ¿Y ustedes participaban? Porque había prioridades, sí, siempre. Y en algunos casos con apoyo también del financiamiento de esas obras de remodelación. Con apoyo nacional, ¿no? A través del programa de la coordinación sanitaria. Nosotros, el coordinador sanitario, que después de Carlos García, que fue el que lo organizó, cuando terminó de organizarlo, después se fue a otra coordinación, vino otro coordinador, pero la figura del coordinador hablaba directamente con el gobernador de la provincia. Eran esos los niveles para establecer los acuerdos con la nación, las ayudas. En el tema de salud siempre, ¿no? Era el coordinador sanitario regional del Comahue. Entonces, él hablaba con los gobernadores de provincia. Su rango le permitía hablar con los gobernadores de provincia. Y así también se hacían acuerdos con los gobernadores de La Pampa, de Río Negro, bien. Se trabajó bastante en apoyo, ¿sí? Y desde el punto de vista técnico de la arquitectura nosotros apoyábamos también con estas nuevas ideas que, más que nuevas ideas, eran conocimientos de ideas que ya estaban funcionando en otros lugares, en otros países, organización, por ejemplo, de las áreas críticas, de las áreas quirúrgicas, de las áreas de terapia, de las áreas críticas, y en general donde había que tener consideraciones
organizativas del edificio, separando en lo posible siempre las circulaciones técnicas de lo que es específico de salud por las circulaciones de público, los accesos de servicio, que tienen que estar separados, las emergencias separadas de los accesos principales, de los accesos normales. Si acá mismo todavía hay clínicas donde la ambulancia para en la vereda y entran por la vereda las camillas hasta las áreas de emergencia o de internación, y entran por la sala de espera de público, digamos. Bueno, en aquellos momentos empezamos a reorganizar, incluso con lo que había y con algunas pequeñas modificaciones edilicias, este tipo de máximas, digamos, que ya en otros países en el mundo ya se estaban utilizando hacía mucho tiempo, ¿no? Lo que comentábamos recién, la diferenciación de las áreas de trabajo, la organización de lo público no se puede mezclar con lo técnico, bueno, todo ese tipo de cuestiones elementales fueron los que, junto con las prioridades que tenían desde el punto de vista sanitario, fueron las que más se apoyaron desde la coordinación, ¿no? Es decir, programas que ya son médicos, ¿no? Programas de la desnutrición infantil, de la mortalidad infantil, de la mortalidad materna. Bueno, Osvaldo Pellín te va a contar mucho más y con más precisión, pero había muchas prioridades, sobre todo en las cuestiones exclusivamente sanitarias, digamos. Lo edilicio siempre, además, tarda mucho más porque hay que hacer obras, las obras y de remodelaciones también interfieren en la actividad del establecimiento. Entonces, de todas maneras, hicimos esas tareas, hasta que, por lo menos hasta que nos fuimos nosotros en el año 77. ¿Y en las obras de menor complejidad También. había alguna renovación conceptual? Sí, sí. Y la renovación sobre todo es conceptual desde el punto de vista del plan de salud, ¿no? ¿Cómo era? Y es decir, organizar los hospitales por niveles de complejidad y las derivaciones de acuerdo a esos niveles de complejidad. Es decir, como idea global, en cada ciudad o pueblo importante había un hospitalito cabecera y empezaron a aparecer por el plan de salud centros de salud periféricos que estaban más en contacto con los barrios de cada pueblo, de cada ciudad del interior. Te hablo de pueblos porque después se han hecho hospitales nuevos hasta en poblaciones de 1000 habitantes, de 800 habitantes se han hecho hospitales nuevos. Pero ya desde el plan de salud inicial, y eso Osvaldo lo puede comentar mucho mejor, la organización era por niveles de complejidad, teniendo como complejidad mayor el hospital de derivación en Neuquén Capital, y después la idea de tener hospitales zonales en cabeceras de las zonas que tiene esta provincia, por ejemplo, la zona norte con Chosmalal, la zona sur San Martín de los Andes, la zona centro Cutralcó, Huíncul, ahí se hizo un hospital nuevo a caballo de la división por las peleas entre si iba en Cutralcó o iba en Huíncul. Se consiguió un terreno en el límite de los dos pueblos para que sea el hospital de Cutralcó-Huíncul. Y se hizo un hospital grande, importante, con un financiamiento, por primera y única vez, con un financiamiento externo. Fue un desastre todo el proceso fue desastroso. Pero bueno, se hizo, se terminó, se hizo un gran hospital. Después en la zona acá capital, muchos centros de salud se habilitaron incluso en casas que se destinaron a centros de salud, acomodadas, remodeladas. Después, luego, se hicieron muchos centros de salud nuevos, pero siempre con la idea de tener un hospital cabecera y muchos centros de salud más cercanos a la gente, ¿no?
a los barrios. Y volviendo un poco Volvamos a los 70. al 70, ¿cómo era la articulación Con la provincia. con la provincia y con los técnicos Muy de buena. salud? Muy buena. Desde la coordinación, donde estábamos nosotros, yo tenía, digamos, como responsable del área de arquitectura regional, digamos, yo tenía acceso al ministro de Obras Públicas, digamos, de la provincia. Entonces, la coordinación era muy buena, porque era la autoridad máxima en obras de la provincia, para poder llevar adelante lo que acordaban incluso por arriba entre el gobernador y el coordinador regional, que acordaban determinados proyectos, determinadas... ¿Cómo se definían esas necesidades? Y esas necesidades después las definían los técnicos. Es decir, el acuerdo era a nivel gobernación, de que la provincia podía apoyar con determinada cantidad de fondos para determinados lugares, eso se hacía en acuerdos entre gobernador y coordinador. Después, técnicamente, la parte ya de edificio, edilicio y la parte de arquitectura hospitalaria, la trabajamos junto con el ministro de Obras Públicas y coordinábamos las acciones entre la parte técnica nuestra, proyectos técnicos nuestros, proyectos con las áreas técnicas del ministerio, que tenía todas las especialidades, las especialidades para la construcción de algo. ¿Quiénes eran sus interlocutores en salud? Y en salud, Sí. en salud, y con las autoridades de salud de la época en que estaban a cargo de la subsecretaría. Directamente. Perrone. Directamente. Claro, al principio era mucho más fácil porque éramos compañeros de trabajo, pero... Y el primer subsecretario, porque Elsa Moreno y Néstor Perrone en realidad eran de Buenos Aires y se fueron rápidamente después del planificar el plan de salud de los años 70, del principio de los 70. Estuvieron muy poco tiempo ellos a cargo del sistema. Y creo que fue muy inteligente, porque Osvaldo Pellín llegaba de Buenos Aires al poco tiempo de haberse generado el plan, ya con el curso de médico sanitarista de aquella época, que como de planificación sanitaria que se hacía. Y primero Néstor Perrone fue el que se retiró y quedó Elsa Moreno a cargo de la subsecretaría. Y cuando apareció Osvaldo Pellín con su capacitación de médico sanitarista, Elsa Moreno le pasó a Osvaldo Pellín la tarea de la subsecretaría de salud de la provincia. O sea, fue el primer médico que, ya estando trabajando, digamos, como médico en el sistema de salud de la provincia, asume la máxima autoridad en ese momento de la provincia, que era subsecretaría, o sea, era subsecretario. Elsa Moreno y Néstor Perrone no fueron nunca médicos de Neuquén, ellos fueron siempre planificadores. Tanto es así que, Néstor siguió dando cursos de capacitación en Buenos Aires hasta no hace mucho tiempo, de planificación sanitaria. Elsa Moreno pasó a la Organización Panamericana de la Salud al poco tiempo de retirarse y se fue a Washington, a la central de OPS, a trabajar en un área específica de planificación. Ella era pediatra. O sea que pasaron a trabajar en otros lugares y no siendo tampoco ni originariamente de Neuquén, ni tampoco habiendo trabajado como médicos en Neuquén. El primer médico que surge en el área de salud como subsecretario, ya con autoridad máxima de salud, fue Osvaldo Pellín,
que había sido médico rural, que había estado primero en Copao y después trabajó mucho en Cutralcó. Bueno, él te va a dar más precisiones sobre eso. Pero esa fue la historia de los personajes y del plan. Y entonces cuando asume Pellín, ¿hay un cambio en la dinámica? Y bueno, pero la dinámica siguió la misma, digamos, porque ya la estructuración del sistema de salud de la provincia ya estaba organizado. Así que lo que él hizo fue, bueno, continuarlo, profundizarlo y, bueno, y después cada vez acomodando más y generando progresos en todas las áreas, digamos, ¿no? Porque ya ahí había mucha gente capacitada ya en salud como médico sanitarista, digamos, ¿no? Ya en el plantel central de la subsecretaría ya había gente más capacitada en planificación. ¿Y ustedes iban al interior de la provincia? Sí, viajábamos mucho, sí, claro. Y particularmente yo viajaba mucho. a supervisar todas las obras que había de remodelación. Y también junto con los inspectores de obras públicas, cuando había algunas obras que encaraba obras públicas. Había otras obras que las hacían las municipalidades por ser pequeñas. Y bueno, tratábamos con el intendente de la localidad. ¿Y cómo fue el cambio de la infraestructura en esos años? Y de lo que yo me acuerdo, lo más importante fue la organización territorial del plan. Es decir, que además de darle al hospital cabecera, definido cuáles eran las actividades del hospital cabecera, lo mismo pasaba con los centros de salud, ¿no? Que eran los que tenían que de a poco la población empezó a tener esos accesos más próximos. El primer escalón era ir al centro de salud, que muchas veces eran casas que se conseguían, que el municipio conseguía una casita o dos casitas juntas que se remodelaban, se tiraban 2 paredes, 3 paredes y se armaba un centro de salud. Porque lo más importante en ese momento era la planificación territorial del sistema de salud, donde la parte edilicia pasaba un poco a segundo lugar de hacer cosas nuevas, incluyendo los hospitales cabecera también. Los hospitales cabecera siguieron trabajando aún con las necesidades que después con el tiempo se fueron haciendo y se fueron planteando, y sobre todo los hospitales cabecera de las regiones, ¿no? Y le hago una pregunta con respecto a esta época de los 60, 70. Uh-huh. El plan de salud de salud pública retoma algunos conceptos de el programa de Ramón Carrillo, ¿no? Al menos en términos sanitarios. Sí. Puntualmente, si vos agarrás los libros de Carrillo tiene un libro, uno de los tomos, de los 2 tomos, que uno es de arquitectura. Sí, por eso le quería preguntar. Es un infierno. Pero son recetas que empezaba con un hospitalito. Teoría del hospital. La teoría del hospital. Tenía un equipo de arquitectos, el arquitecto Martín, que era un titular de cátedra de la facultad. Sí, me acuerdo. Él tenía un equipo con el que había planteado las ideas de Carrillo, las llevó a planteos de proyectos. Que empezaba con un pequeño hospitalito, pequeño, con los consultorios, la emergencia y algunas camitas de internación. Ese hospitalito, de tal forma estaba diseñada la planta que podría ir creciendo hasta tener 1000 camas o 2000 camas. Era una teoría de aquella época, ¿no? Obviamente porque después los hospitales grandes se desecharon como idea, porque en Europa también les pasó lo mismo. En Europa hicieron, y sobre todo en España, hicieron ciudades sanitarias, donde vivían
hasta las enfermeras, convivían las enfermeras, los médicos vivían en la ciudad, no salían del predio, digamos, teóricamente, ¿no? Su vida diaria. Vivían todos en el mismo predio, los hospitales eran de 500 camas para arriba, después se dieron cuenta que eran inmanejables. Y se volvieron otra vez a tener como máximo 300 camas, que es más o menos, que se sigue manteniendo como una capacidad máxima de manejo de todo tipo, ¿no? En instituciones importantes, ¿no? En sistemas importantes, de manejo de personal, de manejo administrativo, de manejo de los tiempos, de los equipamientos, de los equipos, de todo lo que implica tener en funcionamiento un hospital. Lo más complejo de todos los temas de arquitectura que te puedas imaginar es un hospital. Y después, algo que nos han nombrado mucho es el espíritu de cuerpo y la mística que había en el sistema de salud. Absolutamente. ¿Cómo veía usted eso y cómo participaba de ese equipo? Porque trabajábamos con unas ganas pocas veces vistas después. Porque eran realmente los tiempos, yo te diría que con los viajes los tiempos no importaban. Si tenías que viajar sábado, el domingo, viajabas al interior, a algún pueblo en el interior, porque había una obra o la instalación de las cuando aparecieron las bombonas de gas, lugares donde no había nada, los paneles solares en algunos centros de salud para poder tener energía, hicimos varias instalaciones en combinación con el EPEN, con otra institución acá provincial. O sea, y cuando viajabas, te pasabas 3, 4 días de viaje para un lado y te quedabas 3 o 4 días y trabajabas. Cuando viajabas y ibas al interior, desde la mañana hasta la noche laburando. Lo más rápido posible para volver, obviamente, pero el tiempo no contaba. Y yo creo que para muchísima gente del plan de salud, el tiempo era casi vivir con el plan de salud en la cabeza y en el cuerpo, en el corazón, digamos, ¿no? En el espíritu, ¿no? De que estás haciendo algo importante porque además los logros sanitarios se veían rápidamente. Se veía rápidamente y la población ni te cuento. En todos los otros hospitalitos de estos chicos, de planta baja, no tan chicos, el hospital de Junín es bastante grande, el de Centenario es grande, el de Plotier es grande también. Grande me refiero a mucha superficie, en camas quizás no tiene mucha, porque son de mediana complejidad, pero en superficie es un montón, una manzana entera de edificios. O sea. Y bueno, todos tienen un pasillo técnico por arriba, va por arriba el pasillo. Entonces la gente de mantenimiento labura arriba. Lo único, digamos, se reduce, y todas las cañerías centrales, todas las redes importantes, de todas las redes, van por arriba. Y después bajan a los puntos. O sea, que para trabajar, para reparar, te queda nada más que en el lugar de trabajo, médico. Se quema un enchufe, bueno, tenés que venir a arreglar acá. Sí. ¿Qué va a hacer? Pero arreglar el enchufe. Pero todos los tableros, los trabajos grandes, las redes grandes, todos van por arriba, por el pasillo técnico famoso. Y bueno, en eso nos fijamos mucho. ¿Y por qué? Porque le dimos mucha pelota al mantenimiento y sabemos cómo es el tema del mantenimiento. Y por eso también tiene que ver la arquitectura con el tema del mantenimiento. Porque ahora en estos hospitales el mantenimiento de todo eso lo hacen por arriba. Algunos hemos hecho alguna escalera, algunos son peligrosos ponerle una escalera ya fija porque lo usan después para archivos de cosas, ¿no? Entonces, por otro, bueno, no le hemos hecho escalera para que vengan y traigan una escalera, suban, le hemos hecho puerta para que tengan acceso. Bueno, todas esas cosas sí. Incorporamos esa idea del entrepiso técnico de los ingleses de otra manera. Bueno, muchas gracias, Mario. No, gracias a usted.